Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Continuamos con las clases de tomografía computada. En esta ocasión vamos a tratar el tema de tomografía de tórax. Bueno, como ya ustedes se deben imaginar y ya lo deben conocer, la tomografía de tórax tiene mejor resolución espacial y temporal que una radiografía simple de tórax. Entonces, esto ha permitido que podamos hacer diagnóstico de patologías que antes quizá se veía un poquito dificultado en la práctica diaria. Y además de hacer el diagnóstico, nos permite localizarlas mejor a las enfermedades y caracterizarlas en cuanto a su morfología. Esto obviamente que ha traído un gran impacto en lo que es el diagnóstico por imágenes. En el ejercicio de nuestra profesión resultó muy beneficioso. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que no se comparan las dosis de radiación de un estudio y el otro. Una tomografía de tórax equivale a alrededor de 150 a 200 placas radiográficas de tórax en cuanto a la dosis de radiación que se emite y que el paciente termina absorbiendo. Entonces, son contadas las situaciones en las cuales vamos a requerir sí o sí una tomografía de tórax y no una radiografía simple. En el caso de este aparato, de este sistema respiratorio, cuando nosotros queremos evaluarlo con tomografía computada, sabemos que necesitamos que el paciente permanezca quieto, inmóvil, durante la adquisición de las imágenes. Y justamente se está explorando el aparato respiratorio. Fundamental entonces que nosotros podamos explicarle, hacernos entender con el paciente, explicarle que es solo cuestión de segundos que él va a sostener una apnea, es decir, se va a encontrar en un momento inspiratorio, pero sin movimientos respiratorios del diafragma, para que evitemos de esa forma la producción de artefactos en imágenes que por ahí, en algunos casos, nos pueden dar lugar a una interpretación falsa de las imágenes y simular patología donde en realidad los hallazgos son normales. Entonces, siempre recuerden esto, le explican al paciente de qué se trata el estudio y por qué nosotros le pedimos que se quede quieto, que tome aire y lo mantenga para justamente evitar irradiarlo 2 veces. Según el Colegio Americano de Radiología, como así también el Colegio Europeo de Radiología, incluyen estas indicaciones para el método y tratemos de concentrarnos en ellas para no pedir tomografías a todos los pacientes. Tratar de centrar un poquito los recursos para quienes realmente lo necesitan. ¿Y quiénes son esos pacientes? Aquellos que tienen una patología torácica oculta, pero que es sospechada clínicamente. También para los pacientes que tienen cáncer de pulmón u otro tumor intratorácico, y nosotros queremos estudiarlo y ver el seguimiento con respecto al tratamiento y a la evolución de la enfermedad. En el caso de anormalidades vasculares del tórax, sobre todo cuando tenemos el caso del tromboembolismo pulmonar, para la evaluación de anomalías congénitas, para la evaluación de la patología del parénquima pulmonar y de la vía aérea, la evaluación de trauma torácico solo si la gravedad del trauma lo justifica, y también se lo utiliza como guía de procedimientos intervencionistas, diagnósticos y terapéuticos. Hay algunos casos en que obtenemos una radiografía simple de tórax y no es suficiente, entonces
necesitamos como método complementario una tomografía. ¿Cuáles son esos casos que también se va a indicar? Cuando se observe anormalidad del contorno del mediastino o de los ilios pulmonares, ante un hallazgo de un nódulo solitario, de una masa o de un infiltrado persistente, cuando veamos patología pleural, en caso de alteraciones de la pared torácica y de la columna vertebral, ya sean congénitas o adquiridas. En el caso de evaluación de pacientes con radiografías normales, pero que nosotros tenemos sospecha de que existe una patología intratorácica oculta. ¿Cómo se realiza la tomografía de tórax? Primeramente se le va a explicar al paciente cómo se realiza el estudio. Esto ya lo saben. Se explica cómo se va a realizar el estudio. ¿Y cómo se realiza el estudio? Se le solicita al paciente que se acueste en la camilla en decúbito supino o decúbito dorsal, es decir, acostado boca arriba, sobre la mesa de exploración y que lleve los brazos sobre la frente. Le pedimos que apoye los brazos sobre la frente. De esta manera vamos a eliminar el artefacto de superposición de haces, que era lo que nos daba el tener los brazos abajo. Si el paciente es muy añoso o tiene alguna dificultad o tiene fractura de clavícula, lo que fuera y no puede, no hay problema. Se lo coloca con los brazos hacia abajo, pero se aclara en la historia clínica que se realizó de esa manera el estudio para evitar falsos diagnósticos. El protocolo de tórax debe incluir desde los vértices pulmonares hasta las glándulas suprarrenales. Y vamos a obtener tres tipos de ventanas. Aquí dice dos, pero en realidad son tres. ¿Por qué? En un estudio de tomografía de tórax convencional se adquieren ventanas de mediastino, es decir, de partes blandas, y de pulmón. Pero en el caso de que tengamos un paciente con antecedente de trauma de tórax o anomalías óseas, también se agrega la ventana ósea de hueso. Se va a obtener un topograma o un scout view en posición antero-posterior, también se la puede obtener en lateral, de aproximadamente 512 milímetros para poder sobre ese topograma planificar el estudio. Aquí tienen en esta diapositiva ejemplificando cómo ingresa el paciente al gantry y hacia la derecha vemos un topograma de tórax. Ven que la imagen adquirida va a ir desde los vértices, estos son los vértices pulmonares, ¿sí? Acá están los ápices o vértices pulmonares. Vamos desde un poquito más arriba, para no obviar algún tipo de información, y arrastramos la ventana de interés, el FOB, hasta las glándulas suprarrenales, y si se fijan, es la porción posterior del tórax. Saben que los pulmones están un poquito más arriba en su porción anterior y más declive en su posición posterior. Entonces arrastramos un poquito más la ventana hacia el abdomen. Y se obtienen estas ventanas. Ventana de mediastino o partes blandas donde el pulmón se ve totalmente negro. Logramos ver las estructuras óseas hiperdensas y vemos componentes musculares, grasa, podemos ver vasos, ganglios. Acá tenemos grasa alrededor de los grandes vasos. Y después tenemos la ventana de pulmón o de parénquima, que tenemos un corte axial en la imagen B y una reconstrucción coronal en la imagen C, en la que lo que nos interesa explorar es justamente el parénquima. No tanto partes blandas o tejido óseo, sino más bien el espacio aéreo pulmonar. El protocolo, lo que vimos recién era la planificación. Ahora, el protocolo de una tomografía de alta resolución de tórax tiene como kilovoltaje 120, 100 de miliamperaje,
el tiempo de rotación va a ser de 0,75 segundos, la colimación va a ser de 1 milímetro, el grosor de corte va a ser de 1 milímetro, es decir que son imágenes superpuestas, no sucesivas, no perdemos ni 1 milímetro de información. La dosis efectiva en el hombre va a ser de 0,5 milisieverts y en la mujer de 0,6 milisieverts. Y las sugerencias que nos da este artículo, que en realidad no es un artículo, es el libro que les recomendé de tomografía dirigida a técnicos radiólogos, es que en patología intersticial no es necesario contrastar con yodo. Y el avance de la mesa puede adaptarse entre 15 y 20 milímetros. Contraste endovenoso, en caso de ser necesario, se realiza con 30 segundos de retraso. El flujo va a ser de 2 mililitros por segundo y un volumen total de 50 a 70 mililitros. Entonces, como les decía recién, la tomografía de alta resolución se realiza con cortes finos de 1 a 2 milímetros. Nos permite esto reducir los artefactos por movimiento y nos permite mejores algoritmos de reconstrucción con una reconstrucción con una resolución espacial óptima. Para una obtención de una tomografía de tórax de alta resolución se utiliza el modo helicoidal de adquisición de imágenes. En lugar de ser cortes únicos, axiales, que van incrementándose de milímetros a milímetros sucesivos, en este caso es una espiral, una hélice, que adquiere toda la información del parénquima pulmonar. Sin embargo, es por esta razón que utiliza un poco más de radiación. Se va a conseguir una resolución espacial de 0,1 a 0,3 milímetros y de esta forma podríamos observar los bronquios, los bronquiolos y sus arteriolas acompañantes situados a 1 o 2 centímetros de la superficie de la pleura, normalmente. Como ustedes se imaginarán, el tórax tiene elevado contraste intrínseco en sus componentes. ¿Por qué? Porque el pulmón contiene aire, entonces es hipodenso, tiene un valor de atenuación significativamente menor al de los tejidos blandos. Y a su vez, las partes óseas que componen al tórax son sumamente hiperdensos en relación a los tejidos blandos. Entonces, tenemos en un mismo aparato o sistema componentes de alta y de muy baja densidad. Debido a este contraste intrínseco es que no siempre es necesario administrar contraste yodado. No siempre se va a requerir el estudio con contraste yodado. ¿En qué casos conviene y no utilizar contraste? Entonces, sí vamos a pedir contraste endovenoso en los casos de que veamos masas o ganglios en los ilios o en el mediastino. Cuando reconozcamos masas pulmonares, es decir, tumores en el pulmón, en el caso de enfermedades pleurales, cuando quieran evaluar traumatismos contusos o penetrantes, en el caso de tromboembolismo pulmonar, una aorta disecada o un aneurisma de aorta, y para el estudio de las arterias coronarias. ¿Cuándo no debemos pedir con contraste? Cuando se trate de enfermedad pulmonar infiltrativa difusa, cuando veamos solamente un nódulo pulmonar, en caso de neumotórax o neumomediastino, en caso de enfisema, cuando se reconozca calcio en las arterias coronarias y obviamente cuando el paciente refiera alergia conocida al contraste o insuficiencia renal.
Se le administra contraste oral en el caso de querer evaluar patología de esófago. Alto acá. Entonces, ya sabemos cuáles son las indicaciones de tomografías con contraste endovenoso. Ahora, acá tenemos que conocer otro artefacto. En caso de que sí se le administre contraste endovenoso al paciente porque así lo requiera, tienen que saber que al inyectárselo en la vena cefálica del brazo, la vena antecubital del brazo al contraste, cuando éste llega a la vena axilar, a la vena subclavia y a la vena cava superior, produce artefactos de alta densidad. Para que nosotros no tengamos artefactos en la ventana aortopulmonar producidos justamente por este contraste tan intenso entre lo que es el yodo y los tejidos torácicos, lo que vamos a hacer es tomar las imágenes en dirección cráneo-caudal, es decir, se le planifica el estudio al paciente para obtener las imágenes en dirección de los pies a la cabeza, no desde los ápices pulmonares hacia abajo, sino desde las bases pulmonares hacia los vértices. De esta manera, el contraste está bastante lavado a la hora de llegar a la ventana aortopulmonar y en segundo lugar, son las bases de los pulmones las que ejercen mayor artefacto por movimiento y no así los vértices. Entonces, se reduce el artefacto por densidad del contraste y se reduce el artefacto por movimiento respiratorio. Entonces, para conclusión, cuando hagamos un estudio de tórax con contraste endovenoso, lo ideal es obtener las imágenes en dirección caudocraneal, desde las bases de los pulmones hacia los vértices. En esta diapositiva les muestro ejemplos de tomografía de tórax con ventana pulmonar, cortes axiales, pero para evaluar la vía respiratoria, para evaluar tráquea y bronquios. Y es una tomografía normal que lo que muestra es al tórax en fase de inspiración, las imágenes A. En inspiración, la tráquea está bien permeable, al igual que los bronquios, y el parénquima pulmonar se ve bastante hipodenso, que es como deberíamos verlo. En cambio, cuando vamos a la exploración expiratoria, se toman las imágenes cuando el paciente ha exhalado todo el aire, vamos a ver colapso de la tráquea y colapso parcial de los bronquios. Sumado a esto, el parénquima pulmonar se vuelve un poquito más denso porque predominan las estructuras vasculares y no tanto así los espacios aéreos en los alvéolos. Acá tenemos otro ejemplo de exploración de la vía respiratoria, en la cual tenemos que con las reconstrucciones tridimensionales nosotros podemos medir el calibre de los bronquios y ver si existen áreas de estenosis, podemos hacer reconstrucciones oblicuas de los mismos bronquios. Fíjense de importante toda la información que nos brinda la tomografía computada. Aquí en esta diapositiva tenemos imágenes de tomografía con contraste endovenoso en corte axial, la imagen A, en la que estamos a nivel de una estenosis de la tráquea, es topografía de cuello en este caso. Vamos a identificar una zona de estenosis de la tráquea que les estoy señalando. Lo podemos a esta imagen reconstruir en modo MPR coronal, como señala la imagen B, y sagital, como lo señala la imagen C, y en estas imágenes justamente lo que queremos dejar demostrado es la zona de estenosis que quedó en esa tráquea,
ven cómo se afina en este sector el, el calibre de la vía aérea. Quizá este paciente estuvo en respiración, estuvo en intubación, estuvo con una traqueostomía y por eso queda esta secuela. Y lo que también nos permite la tomografía es realizar reconstrucciones tridimensionales y, como lo estamos viendo en la imagen E y F, que son volúmenes rendering, reconstrucciones tridimensionales volumétricas, para dejar mejor representada esta patología, o inclusive podemos hacer una broncoscopía virtual, que es como transcurrir en el interior de la vía aérea a través de un sistema electrónico que nos permite justamente evaluar la mucosa, en este caso, de la tráquea. Como ustedes ya saben, es fundamental conocer la anatomía normal para poder identificar las patologías. Yo les voy a mostrar brevemente la anatomía básica del tórax. No nos vamos a detener en cada una de las imágenes para que ustedes puedan analizarlas tranquilos, con tiempo, con detenimiento, y para que no sea un leer diapositivas. Quiero que sepan que muchas veces los radiólogos, a la hora de informar, necesitan tener un libro de anatomía al lado porque son tantos los segmentos y tantas las ramas de bronquios y arterias del tórax que por ahí se nos complica a la hora de ubicarnos en el espacio, pero no es pecado olvidarse alguna de estas estructuras, pero simplemente saber cuál es la anatomía normal, la anatomía básica, para poder reconocer patología. La tomografía dijimos que nos permite obtener tres formatos de ventana. La ventana de mediastino va a mostrar lo que es justamente las partes blandas del mediastino, los ilios pulmonares, las pleuras y las partes blandas superficiales. Después tenemos una ventana de parénquima en la que vamos a estudiar el parénquima pulmonar, el espacio aéreo, la anatomía de la tráquea y de los bronquios y la superficie de la pleura también. Y por último tenemos una ventana de huesos en la que vamos a poder identificar alteraciones en las estructuras óseas. En la ventana de pulmón tenemos que saber que existen dos pulmones y cada uno de ellos está dividido en lóbulos. Los lóbulos quedan divididos a partir de cisuras y cada uno de esos lóbulos contiene segmentos independientes para la función de intercambio gaseoso. Entonces, el pulmón derecho tiene 10 segmentos y el pulmón izquierdo tiene 8. Y las cisuras son tejido fibroelástico, tejido colágeno que divide justamente a los lóbulos. Las cisuras mayores u oblicuas son las que se pueden identificar fácilmente con tomografía como imágenes blancas lineales avasculares, que tienen una dirección justamente oblicua desde la porción posterior-superior del tórax hacia la porción anteroinferior. En esta diapositiva les ejemplifico entonces que del lado derecho tenemos tres lóbulos, lóbulo superior derecho, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho, y del lado izquierdo solamente tendremos dos lóbulos, el superior y el inferior. Y los segmentos pulmonares para el pulmón derecho, ¿sí? Son estos, son 10, y para el hemitórax izquierdo tenemos 8 segmentos, que son los del lóbulo superior y los del lóbulo inferior. Existe a su vez una subdivisión a nivel del hemitórax izquierdo de una estructura que le conocemos con el nombre de língula, que vendría a ser un lóbulo, pero se lo diferencia. Y esta língula tiene una porción superior y una porción inferior.
Aquí les dejo en esta diapositiva representados los distintos segmentos pulmonares para que los analicen con tiempo, ¿sí? No lo pasamos rápido, sino que lo tienen que ir viendo, identificando, siguiendo con los números. Y en esta diapositiva estamos reconociendo las cisuras. Del lado derecho tenemos 2 cisuras y del lado izquierdo solo una, que dividen a los lóbulos pulmonares. Corte axial en ventana de parénquima pulmonar. Imagen B es una reconstrucción coronal, donde vemos señalado con 1 la cisura mayor, ¿sí? La cisura mayor. Y en la reconstrucción sagital podemos identificar tanto la cisura mayor, que está señalada con 1, que tiene una dirección postero-superior a anterior-inferior, y la cisura menor, que divide al lóbulo superior derecho del lóbulo medio derecho, lo separa estos dos. En la ventana de mediastino, nosotros sabemos que lo vamos a estudiar al tórax desde lo que es el opérculo torácico hasta por debajo de los diafragmas. Y quedan varias estructuras de tejidos blandos en el mediastino interpuestas en estos niveles. Entonces, para poder organizarnos y describir mejor y más detalladamente una tomografía de tórax, vamos a dividir a los niveles del mediastino en 5 espacios o 5 niveles justamente para no obviar a ninguno. En el primer nivel, que se le denomina supraórtico, lo que vamos a identificar o vamos a encontrar como estructuras más importantes a la tráquea, que sepan que tiene un diámetro aproximado de 2 centímetros, y lateral a la tráquea y un poquito por detrás se encuentra hacia la derecha el esófago, que normalmente se encuentra colapsado, pero podemos identificar burbujas aéreas que se tratan de aire deglutido en su luz, la luz esofágica. Las estructuras vasculares más importantes corresponden a la vena cava superior, al tronco brachiocefálico venoso y al tronco brachiocefálico derecho arterial, a la carótida común izquierda y a la arteria subclavia izquierda. Como les dije antes, les dejo aquí en estas diapositivas de manera clara la numeración de las estructuras a las que corresponde. Quiero que la revisen ustedes con detenimiento. En el nivel del callado de la aorta, justamente el callado de la aorta es una estructura vascular en forma de U invertida, por donde salen las principales ramas que van a ir a irrigar el cerebro, la cara y el brazo del paciente, los brazos del paciente, derecho e izquierdo. Y justamente a la derecha del callado aórtico es que se encuentra la tráquea y la vena cava superior. Después tenemos el tercer nivel, que es el de la ventana aortopulmonar. La ventana aortopulmonar es donde aparece la aorta ascendente como una estructura redondeada de 2,5 a 3,5 milímetros de diámetro, y también la aorta descendente, que es un poquito menos, de menor calibre, 2 a 3 centímetros. Entre ellas se encuentra un espacio graso que se conoce como ventana aortopulmonar, ¿sí? Es una estructura, un espacio muy importante porque ahí podemos encontrar ganglios patológicos, entonces es importante observar siempre. Bien, a nivel de la ventana aortopulmonar es que se encuentran entonces las estructuras de los ganglios linfáticos que muchas veces se encuentran afectados ante patología autoinmune, infecciosa o tumoral, y es importante estudiarlos. Y también por debajo de este nivel, inmediatamente por debajo o a la altura de este nivel, es que la tráquea se divide, se bifurca en los bronquios principales derecho e izquierdo. Yo les dije que tiene forma de U, eso si lo viéramos en una reconstrucción volumétrica
al callado de la aorta. En este caso solamente estamos viendo una estructura vascular con contraste endovenoso. Es una imagen de tórax axial con ventana de mediastino y vemos señalados con los números las principales estructuras vasculares, la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha, como así también podemos reconocer estructuras óseas como el esternón, la columna vertebral, el cuerpo de la vértebra, las costillas y el canal raquídeo. En lo que estamos viendo con mucho contenido aéreo y de manera circular es la tráquea y hacia atrás y un poquito a la derecha el esófago. Acá tenemos el nivel de la ventana aortopulmonar, que es lo que les decía. Se reconoce a la aorta ascendente con número 16 y a la aorta descendente de un poquito menos calibre con el número 17. En esta topografía, en este sector que normalmente existe tejido graso, con 7 se señala la tráquea. En este espacio es que debemos buscar ganglios linfáticos a la hora de sospecha de patología linfática. Y en la imagen inferior estamos viendo una reconstrucción coronal de una tomografía de tórax con contraste endovenoso y reconocemos a la aurícula, a la arteria pulmonar, ¿sí? Y a la aorta ascendente, la tráquea y el bronquio principal derecho. Para este sector viene el bronquio izquierdo. Si se fijan, el bronquio izquierdo es un poco más horizontal en su recorrido que el bronquio derecho, que es un poquito más vertical. Después tenemos el cuarto nivel, que es el de la arteria pulmonar. Entonces, como su nombre lo indica, acá reconocemos el tronco de la arteria pulmonar principal y las arterias pulmonares derecha e izquierda. Estas acompañan a los bronquios justamente principales derecho e izquierdo y un bronquio intermediario. La arteria pulmonar izquierda se va a encontrar un poquito más arriba y a la derecha que la derecha y se muestra como una continuación de la arteria pulmonar. En cambio, la arteria pulmonar derecha se origina de la arteria pulmonar con un ángulo de 90 grados y cruza hacia el pulmón derecho. Entonces, en este caso estamos viendo aorta ascendente, aorta descendente, arteria pulmonar, ¿sí? Estos son cortes axiales, todos axiales con contraste endovenoso. Con número 22 se señala la vena ácigos, con el número 20 la arteria pulmonar izquierda, el número 19, que es donde está llegando el contraste endovenoso a través del sistema justamente venoso, es la vena cava superior. Ven que está más hiperdenso. Acá tenemos la bifurcación de los bronquios, ¿sí? El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo y el bronquio principal derecho. Perfecto. Y por último tenemos el nivel cardíaco, en el que se va a identificar a la aurícula, al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo, al pericardio, al tabique interventricular. Saber que la aurícula izquierda se ubica en situación posterior al corazón, y la aurícula derecha forma el reborde derecho del mismo y se sitúa un poquito hacia una dirección anterior a la aurícula izquierda. El ventrículo derecho entonces se ubica en situación anterior, inmediatamente por detrás del esternón, y el ventrículo izquierdo, como característica típica, es que tiene una pared un poco más gruesa que el derecho y forma justamente el reborde izquierdo del corazón. El tabique interventricular separa las cavidades ventriculares, ventrículo derecho del izquierdo. Y acá tenemos un corte del corazón en donde podemos identificar al ventrículo izquierdo, que es más posterior, como les decía. En cambio, el ventrículo derecho es anterior y se sitúa inmediatamente por detrás del esternón. Acá tenemos la aurícula derecha, el tabique interventricular y
En este caso estamos reconociendo a la aurícula izquierda, a donde llegan las venas pulmonares. Por último tenemos la ventana ósea, y en este caso lo que les muestro es una reconstrucción volumétrica, un volumen rendering de la parrilla costal y de la cintura esquelética del omóplato. Podemos reconocer también el esternón, las clavículas, la columna vertebral. Entonces es ideal este método para evaluar patología traumática, congénita o adquirida de tórax. Esto, como para ir terminando, son algunos patrones típicos de enfermedades del parénquima pulmonar. Como ven, son todas imágenes de tomografía con cortes axiales, y lo que quiero mostrarles para dejarles de manera ejemplificada, no para que se lo aprendan de memoria, sino para que ustedes conozcan los distintos patrones de enfermedad. En la imagen A, si se fijan, hay una pérdida de la densidad del parénquima pulmonar. Se reconoce caída de la densidad del parénquima pulmonar y pérdida de los espacios alveolares, reconociéndose en este paciente el patrón de enfisema pulmonar, ¿sí? Es un pulmón que no realiza buen intercambio gaseoso y que se encuentra muy aireado. En el segundo caso, la imagen B, estamos identificando el signo que se le conoce con el nombre de galaxia sarcoidea por los múltiples nódulos, micronódulos milimétricos de disposición alternada en todo el parénquima, difusa en todo el parénquima pulmonar, y se denomina galaxia sarcoidea justamente porque hace referencia a la imagen, simula una galaxia repleta de estrellas, un cielo repleto de estrellas por la cantidad de micronódulos que ocasiona esta patología. En la imagen C, lo que podemos identificar es un patrón de fibrosis pulmonar. Si se fijan, el parénquima más afectado es el de la topografía subpleural, o sea, por debajo de la pleura, y lo que se identifica es alteración del espacio aéreo y engrosamiento de septos, engrosamientos de las cisuras. En esta zona no existe tampoco buen intercambio gaseoso. Por último, tenemos el patrón de una proteinosis alveolar, en la cual el patrón típico es el de vidrio deslustrado, es como un patrón en mosaico, también se le llama, patrón en empedrado, porque si se fijan es como una calle de adoquines el patrón. Normalmente esta sería la densidad del parénquima pulmonar, y en este caso tenemos ocupación de los espacios alveolares por secreciones asociado a engrosamiento de los septos interlobulares. Ya para terminar, vamos a ver el tema de tromboembolismo pulmonar. Bien, ¿qué es el tromboembolismo pulmonar? La patología tromboembólica venosa, es decir, la formación de trombos en las venas, afecta tanto a las venas profundas de los miembros inferiores, que se llama trombosis venosa profunda, y a al tromboembolismo pulmonar, que es la trombosis en las ramas de las arterias pulmonares en este caso. No se confundan, ya vamos a ver un poquito de por qué se llama tromboembolismo pulmonar. Complica a pacientes de todas las edades, pero especialmente a aquellos que estuvieron mucho tiempo en reposo, por ejemplo los posoperados o pacientes oncológicos o las mujeres embarazadas. El tromboembolismo pulmonar representa la tercera causa de muerte de causa cardiovascular, después de la enfermedad coronaria, es decir, de los infartos de corazón, y después de los accidentes vasculares de cerebro. Y no es una enfermedad que se pueda diagnosticar excluyendo a los métodos diagnósticos por imágenes. En realidad siempre se va a necesitar
un estudio de tomografía computada con protocolo para TEP o un estudio de medicina nuclear para hacer diagnóstico de la patología. Eso obviamente requiere un costo en salud que no es para nada despreciable. ¿Cómo se produce esta enfermedad? En los miembros inferiores de los pacientes, en las piernas, se desarrollan coágulos, trombos, que ocluyen a estas venas. Y en condiciones patológicas, estos coágulos se desprenden del sistema venoso profundo de los miembros inferiores, viajan a través de la vena cava inferior hacia el corazón, pasan a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, y desde el ventrículo derecho salen hacia los pulmones esos trombos como es decir, desde el corazón derecho a través de la arteria pulmonar derecha se emiten esos trombos que provienen de los miembros inferiores hacia el parénquima pulmonar. Va a ir encontrando arterias de mayor a menor calibre hasta que ocluya la luz de alguna de esas ramas arteriales, ramas de la arteria pulmonar que emerge del ventrículo derecho, que era sangre que provenía de la vena cava inferior que trae toda la sangre venosa de los miembros inferiores. Entonces, cuando ese trombo llega a ocluir una rama de la arteria pulmonar, lo que ocasiona es un infarto pulmonar. Entonces, dijimos que necesitamos de la tomografía computada para hacer el diagnóstico. A pesar de que la clínica puede ser sugestiva y nos puede sugerir que el paciente está haciendo un tromboembolismo pulmonar, para poder ponerle la firma del diagnóstico, necesitamos sí o sí una tomografía o un estudio de medicina nuclear. El escaneo se va a realizar en dirección caudocraneal, es decir, desde el diafragma hacia los vértices o ápices pulmonares para evitar artefactos de la inyección del contraste. Se debe cubrir a las principales arterias pulmonares y a sus ramas segmentarias más gruesas. Y el paciente se encuentra en decúbito dorsal manteniendo la respiración durante 16 segundos. Las imágenes se van a reconstruir a espesor de 1 o 2 milímetros. El ROI para la inyección del contraste endovenoso y el disparo del tubo de rayos X se va a ubicar en el tronco de la arteria pulmonar, y la adquisición de las imágenes va a iniciar con 200 unidades Hansfield. Necesitamos 20 kilovoltios y 180 miliamperes y un pitch de 0,8. El contraste endovenoso que se va a inyectar son 125 mililitros de yodo no iónico con un Avocat de 18 a 20 gauge, y la velocidad de flujo debe ser de 3 a 4 mililitros por segundo. El contraste se lo puede inyectar con bomba o de forma manual, y el inicio de la adquisición de imágenes comienza a los 16 segundos de inyectado el contraste. Es decir, se inyecta el contraste, se cuentan 16 segundos y se empieza a adquirir el contraste, a adquirir las imágenes, perdón. ¿Y qué vamos a ver? El tromboembolismo pulmonar, fíjense, tenemos a la arteria pulmonar, perdón, tenemos a la vena cava, disculpen, y al lado tenemos a la arteria aorta ascendente. Hacia la derecha ya viene el tronco de la arteria pulmonar. La aorta sale del ventrículo izquierdo. La arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Y la vena cava, esta es la vena cava superior, es la que trae el contraste endovenoso del brazo del paciente. Entonces, fíjense las densidades. Nosotros tenemos que lograr adquirir las imágenes cuando el contraste se encuentre sobre todo a nivel de la arteria pulmonar, no a nivel de la aorta, como en este caso, sino de la arteria pulmonar. Esta es una buena tomografía para TEP y esta no tan buena.
De todas formas, en los dos casos podemos identificar defectos de rellenos a nivel de las ramas de las arterias pulmonares. Este defecto de relleno que se ve, es decir, una falta de contraste en las estructuras, en la luz de las arterias, nos hace pensar en coágulos. En este caso estamos viendo una reconstrucción de una tomografía para protocolo para TEP en reconstrucción coronal, MPR coronal y MPR sagital. ¿Y qué estamos pudiendo identificar? Acá tenemos el callado de la aorta, ven que está hipodenso, es decir, que no llegó todavía el contraste a la aorta, sino que está en las ramas de la arteria pulmonar, e identificamos un coágulo del cual podemos medir su diámetro más largo, diámetro longitudinal, y podemos determinar su extensión. Y aquí tenemos otro ejemplo de tromboembolismo pulmonar en el cual estamos viendo arteria aorta ascendente, aorta descendente, tronco de la arteria pulmonar a nivel de la rama que va al pulmón derecho. Observamos un defecto de relleno que no deja pasar el contraste y que representa a un coágulo. Esta es una imagen en axial y una reconstrucción coronal. ¿Cómo sé que es axial? Porque estamos viendo el cuerpo de la vértebra y el canal raquídeo, ¿sí? Nos vamos dando maña para hacer diagnóstico del posicionamiento a pesar de que no sale toda la imagen completa. Recuerden entonces el defecto de relleno a nivel de las ramas de las arterias. ¿Cuál sería una buena tomografía para evaluar tromboembolismo pulmonar? Aquella en la cual encontramos el contraste opacificando de manera correcta la arteria pulmonar y sus ramas y no así la aorta y sus distintas ramas. Bueno, para obtener un buen protocolo para tromboembolismo pulmonar, recuerden los parámetros que hablamos en programación del estudio. El ROI se coloca a nivel de la arteria pulmonar y cuando llegue a 200 unidades Hansfield, ahí el equipo va a comenzar a obtener las imágenes, o si no, a los 16 segundos de comenzado la inyección del contraste endovenoso. De esta manera podemos hacer un diagnóstico óptimo de tromboembolismo pulmonar y de esa forma evitar complicaciones como serían el infarto de pulmón, ¿sí? Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda lo solucionamos en la clase. Que tengan buenas noches.